Pero partamos de qué es doctrina. La palabra doctrina, propiamente etimológicamente, significa enseñanza o instrucción. El centro de nuestra doctrina es Cristo. Nosotros partimos de esta enseñanza que nos ha dejado Jesús para precisamente vivir una vida conforme a lo que Jesús nos ha planteado, ya que Él es el Maestro. Con su enseñanza y ejemplo, Jesús nos transmite cómo tenemos que vivir, y además nos va guiando a través de lo que se nos ha dejado, que es la Escritura y el magisterio de la Iglesia. Entonces es muy interesante cuando nosotros decimos doctrina, nos referimos a una idea clara, a una verdad. No nos estamos refiriendo a otra situación. Muchas veces escuchamos adoctrinamiento. Eso no quiere decir que nosotros estemos llevando una doctrina. La doctrina de la Iglesia se refiere a Cristo mismo. Por eso nosotros enfatizamos esto. Con el mismo aspecto, hablar de social. ¿Qué quiere decir social? Proviene del vocablo latino socius, que significa socio, compañero, asociado. El término es muy amplio y puede servir para clarificar todas las manifestaciones de la vida y realmente cómo el hombre va viviendo en sociedad, cómo se va desarrollando el hombre en el conjunto con las demás personas, cómo nos vamos haciendo propiamente la convivencia entre los seres humanos. Y luego terminamos diciendo iglesia. Ustedes saben que la palabra iglesia designa una comunidad de los que creen en el Evangelio. Nosotros somos los que creemos en Cristo y los que anunciamos el Evangelio, es decir, la buena nueva, la noticia de la salvación para la humanidad. Por eso es importante. Y además que la iglesia está conformada por todos los bautizados, que somos el cuerpo de Cristo. Y así nosotros llegamos a la mesa de la Eucaristía, a la fracción del pan, y expresa propiamente ahí la iglesia, la fe, el testimonio y el servicio. Y esto es propiamente la doctrina social de la iglesia, que a nosotros como tal nos sirve para enfocarnos en lo que es la pastoral social. La doctrina social de la iglesia es una ciencia que nos ayuda a profundizar en nuestro servicio a nuestros hermanos, porque la doctrina social de la iglesia tiene esta característica, es parte de la teología práctica, así como la moral, así como la liturgia, la homilética, otras áreas de la teología. Entonces, la teología propiamente nos ayuda a decir que hay dos partes, la sistemática y la práctica. Nosotros nos ubicamos, cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, entre las dos, porque hablar de teología sistemática es hablar precisamente de que la doctrina social de la iglesia tiene todo un sistema, puesto que utiliza otras ciencias, como puede ser la estadística, la psicología, la medicina, etcétera, para que sean iluminadas por la fe. Por eso es importante este pequeño ensamble que hacemos de lo que es la doctrina social de la iglesia. Otra cosa importante que quisiera decirles es que la doctrina social de la iglesia se fundamenta o está cimentada en dos grandes realidades: la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia. Hablar de doctrina social de la iglesia es reconocer todos los mensajes que han dado los papas, desde el Papa León XIII, que es el gran fundador de la doctrina social de la iglesia, que
con él inicia este proceso de la doctrina social de la Iglesia. Cómo los papas han tenido que afrontar diferentes circunstancias y dificultades en la sociedad. Con cada uno de los papados, los papas han tenido que responder a diferentes problemáticas laborales, problemáticas de la guerra, problemáticas del ámbito familiar, etcétera. Y los papas, al querer responder a estas realidades que vive nuestra sociedad, tienen que utilizar las diferentes ciencias que nos dan un apoyo, una ayuda para dar una mejor respuesta a las personas que nos rodean. No solo desde el conocimiento de Cristo, que es muy fundamental, sino también con apoyo de estas ciencias para no dar una respuesta errática o errada, porque recuerden que el hombre va transformándose y necesitamos una respuesta adecuada a nuestros tiempos. Entonces la doctrina social de la Iglesia va haciendo posible que se vaya dando esta respuesta. Ahí tenemos a los grandes papas. En el momento se me viene, por ejemplo, Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, que responde a una realidad, la verdad, que en un momento creemos que nadie tiene la verdad, que vivimos en un mundo polarizado, que nadie dice la verdad, pero la verdad siempre está, siempre es presente y no puede ser la opinión, porque hoy la gente confunde verdad con opinión. La verdad es algo que no puede cambiar, que permanece con el pasar de los tiempos, con el pasar de la historia, de la realidad. Y las opiniones pueden cambiar, las opiniones son diversas, las opiniones son distintas, ¿no? La famosa doxa, que es una mera opinión. Y en la opinión, pues todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a opinar, pero la opinión no es la verdad. Y eso debemos de tenerlo en cuenta. Por eso el Papa Benedicto escribe esta encíclica que nos lanza a un aspecto social muy interesante. También tenemos a los demás papas, por ejemplo el Papa Juan Pablo II, cuando con su encíclica Laboriosa Excelsius trata de dar una respuesta a las cuestiones laborales de los trabajadores. La Iglesia siempre ha tratado de responder a las realidades del hombre. ¿Por qué? Porque la Iglesia es para los hombres, para la realidad que vivimos todos los bautizados. Y como la Iglesia no nos abandona en estas realidades humanas, temporales, sino que la Iglesia trata de responder a estas realidades humanas temporales, ¿no? Y podemos así mencionar varios documentos de los papas en donde ellos pues van ayudando a la sociedad a comprender desde la luz de Cristo nuestra realidad, nuestra historia, lo que nos toca vivir. No son aspectos que se desliguen de Dios, ¿no? Sino que están ligados a una realidad divina. Por eso es importante la doctrina social de la Iglesia. Y ante esta realidad, pues vamos haciendo este trabajo importante de ir conociendo qué es la doctrina social de la Iglesia, que nos ayuda a valorar y a saber que estamos no solos, sino que somos parte de una Iglesia que responde a nuestras realidades, a nuestras necesidades como seres humanos, y que a veces nosotros pensamos que la Iglesia no tiene respuestas para nuestras realidades. A mí me encanta una película, El Padrecito de Cantinflas, ¿no? Y ahí nos hace un eco de una encíclica que hace precisamente la cuestión de la labor social. Entonces, qué importante es descubrir esto de la Iglesia. Esta es la riqueza de la Iglesia, porque a veces pensamos que la Iglesia no tiene esta riqueza, que la Iglesia se ha quedado atrás y que no responde a las realidades sociales
que vivimos. Yo les tendría que decir que no es así. La iglesia sigue respondiendo a nuestras necesidades diarias, desde la reflexión, ayudada por diferentes ciencias auxiliares, pero que siempre la iglesia está tratando de dar una respuesta a las necesidades del mundo actual. Entonces, la doctrina social de la iglesia tiene esta tarea de dar una respuesta a las necesidades actuales que está viviendo nuestro mundo, cómo nuestro mundo cambia radicalmente y cómo la iglesia trata de responder. De hecho, existe un compendio que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que este compendio nos ayuda a entender todas las realidades sociales, toca todo lo actual, desde la tecnología, la relación que el hombre tiene que tener con la tecnología, la relación que tiene que tener con el trabajo, la relación que tiene que tener con la vida, etc. Es decir, la doctrina social nos va ayudando a comprender la realidad del ser humano. Entonces, desde la visión propia de la iglesia. Por eso los invito a todos ustedes, radioescuchas, que pues nos puedan ustedes mismos tener esta inquietud de conocer un poquito más. Las encíclicas de los papas son riquísimas y han dado respuesta a muchas cosas importantes, desde la paz hasta situaciones como la ecología. Ustedes saben que el primer papa en hablar de ecología es el Papa Juan Pablo II en una de sus encíclicas, y nos habla de la ecología, del cuidado del medio ambiente. Después lo veremos con su santidad el Papa Francisco, que hará eco en esta encíclica que él mismo, o documento que él mismo lanza, Fratelli Tutti, para el cuidado del ambiente. Entonces, si se dan cuenta, la iglesia no se ha quedado atrás, ha tratado de responder a las realidades actuales de nuestra sociedad. Por eso la doctrina social de la iglesia es una respuesta al llamado urgente de lo que tiene que atender la iglesia y dar una respuesta, sobre todo desde el aspecto del hombre. ¿Y por qué lo digo? Porque el centro de la doctrina social de la iglesia no es más que el hombre. El centro donde se centra la doctrina social de la iglesia es el hombre. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, el hombre está llamado a la salvación y como tal confirmado por Cristo al cuidado y la responsabilidad de la iglesia. Es decir, el hombre es lo más importante para la iglesia. Tenemos que cuidar al ser humano y en toda su realidad, en su realidad física, en su realidad psíquica y en su realidad espiritual. El ser humano es un ser integral, no estamos divididos. Hacemos estas divisiones para comprensión de lo que somos como personas, pero en realidad el ser humano es un conjunto de realidades y la iglesia tiene la tarea de cuidar del hombre por como lo hizo Cristo. Cristo vino al cuidado del ser humano, cuidó a estos hermanos nuestros, dio de comer al hambriento, sanó, expulsó a los demonios. Todo esto es el cuidado del ser humano. Hoy, por hoy, que se vive el descuido del ser humano, el maltrato, el desprecio al ser humano, y que con tristeza tenemos que decirlo, a veces nos dejamos llevar por estas corrientes que existen en el mundo, en donde al ser humano lo vemos como una cosa más en el mundo. Entonces, la doctrina social de la iglesia trata de recuperar y poner al centro al hombre, a donde realmente le corresponde su lugar. Y por eso la doctrina social de la iglesia tiene esta misión, ¿no? Nosotros decimos, el hombre en la verdad plena de su existencia, de su ser persona y al mismo tiempo de su ser social, el hombre concreto e histórico, tal como ha sido querido y elegido por Dios para vivir en Jesucristo, este hombre es el centro de la enseñanza de la doctrina social de la iglesia. Entonces, nosotros busquemos el cuidado del ser humano, porque la persona, en cuanto menos la cuidemos,
más se va dañando. Y entre más dañemos al ser humano, más lo vamos destruyendo. Y destruir al ser humano es destruir la creación. El Papa Benedicto XVI decía que la primera ecología es el cuidado del hombre. Para cuidar a nuestro planeta, a nuestro universo, a nuestro cosmos, necesitamos el cuidado del hombre. Y entonces, hoy por hoy, el mundo piensa todo lo contrario. Sí, hay que cuidar el medio ambiente, los ríos, ahora que estamos con estas carencias del agua y que son un problema gubernamental de primer nivel, porque tenemos los ríos contaminados. Es que no es que México no tenga agua suficiente. Lo que nos sucede es que tenemos todos los ríos contaminados. ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestros ríos y que huelen mal por la contaminación, el abuso que hemos hecho de nuestros bienes materiales? Y así como abusamos de esos bienes materiales, a veces abusamos de nuestros hermanos, los seres humanos. Por eso la doctrina social de la Iglesia trata de rescatar al hombre y recordarnos que él debe estar al centro. No olvidarnos de esto, porque es fundamental volver a rescatar al ser humano. Y rescatar al ser humano en las cosas más prácticas de la vida, porque ustedes a lo mejor dirán, ah, sí, pero usted habla de cosas extrañas, ¿no? Pero las cosas más sencillas, ver a aquella persona mayor que me cuidó, que fue mi padre o mi madre, y cuidarlos, eso es lo más sencillo que podemos hacer. Cuidar al niño, cuidar a la niña, en casa, son cosas sencillas, y es poner al centro al ser humano. Cuidar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, es centrar al ser humano y ponerlo en el centro. No son cosas extrañas, a lo mejor de repente hablamos con un lenguaje estrambótico que nos parece raro, pero es lo más sencillo que ustedes pueden pensar. Cuidar al ser humano es amar a las personas, pero pues con tristeza tenemos que reconocer, hemos dejado al ser humano a un lado y a veces no lo cuidamos, no nos cuidamos a nosotros, pues menos vamos a cuidar a los demás. Bueno, centrándonos en esta cuestión de la doctrina social de la Iglesia, diré otra cosa. ¿A quién sirve la doctrina social de la Iglesia? Diremos, la doctrina social de la Iglesia está para ayudar al hombre, para encaminarlo hacia la salvación. Esa es la tarea de la doctrina social de la Iglesia, es conducir al ser humano a su salvación. Es como cuando tú tomas a un niño de la mano y lo llevas a la escuela. Lo llevas sano y salvo a la escuela y vas por él y lo regresas sano y salvo a la casa. Pues también es la doctrina social de la Iglesia la tarea de ella, salvar al hombre, llevarlo por el buen camino en esta sociedad que tiene tantas ideas, tantos conceptos, tantas cosas que a veces nos confunden, que nos pueden llevar a sentirnos perdidos, ¿no? La doctrina social de la Iglesia es precisamente esta ayuda que nos da la Iglesia para llevarnos en una sociedad cada día más compleja, llena de muchos conceptos, pero que a veces los que han creado estos conceptos ni siquiera los entienden, menos nosotros. Por eso es importante descubrir esta misión de la Iglesia. Por eso está el servicio de nosotros. Se trata su fin primordial y único, el hombre. Existen diferentes finalidades que se entienden desde el cuidado a los demás, el cuidado a extraños y pues ir dando esta tarea de la doctrina social de la Iglesia. Por eso me parece muy primordial lo que hace la doctrina social de la Iglesia y que es algo muy hermoso para nosotros. La Iglesia tiene el derecho de ser para el hombre maestra. Nuestra Iglesia es una maestra, pero no cualquier clase de maestra. No nos va a enseñar matemáticas, no nos va a enseñar química, no nos va a enseñar física. Nos va a enseñar una verdad.
Y la verdad que nos enseña la Iglesia es la verdad de la fe en Cristo, que es verdadero Dios. Esta es la verdad que nos enseña la Iglesia. No solo como un dogma, como algo que yo no puedo quitar o que yo no puedo deshacer o que yo no puedo, sino más bien como una verdad que brota de mi misma naturaleza humana y que me lleva entonces a comprenderme, a entenderme como ser humano para proyectarme hacia Dios. El anuncio del Evangelio es tan importante en la doctrina social de la Iglesia. En efecto, nosotros con la doctrina social de la Iglesia anunciamos precisamente a Jesucristo. Y a Él lo ponemos como la coherencia de nuestra vida. Y en Él vamos caminando como creyentes. Pues a grandes rasgos podríamos decir, en esto se centra la doctrina social de la Iglesia. Hemos hecho la definición, hemos ido haciendo esta pauta de decir qué es doctrina, qué es lo social y qué es la Iglesia. Me parece que con esto nos queda claro más o menos a qué se refiere la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, quisiera puntualizar a grandes rasgos una cosa muy sencilla. Lo que quisiera decirles es que la doctrina social de la Iglesia cuenta con unos principios, ¿sí? Los principios de la doctrina social de la Iglesia es lo que le da la fuerza, es lo que la sostiene, como a nosotros nuestra columna vertebral. Para estar bien de pie necesitamos esa columna vertebral, que es la que nos sostiene. Bueno, pues lo que sostiene a la doctrina social de la Iglesia son estos principios. Los principios que tiene la doctrina social de la Iglesia se llama bien común, se llama destino universal de los bienes, subsidiariedad, la participación, la solidaridad. Esos son los principios que sostienen a la doctrina social de la Iglesia. Y son muy importantes. No los voy a tomar y no los voy a explicar porque sería alargarme demasiado. Solamente se los menciono como principios de gran importancia que mantienen el eje de la doctrina social de la Iglesia y que son principios que nos ayudan a vivir mejor. Pues quisiera apuntalar con esto dos cosas importantes. Primero, que la doctrina social de la Iglesia tiene una situación clara: hacer que contribuyamos nosotros a la construcción de un tejido social y al desarrollo personal de cada individuo, de cada persona. Entonces la doctrina social de la Iglesia sí nos ayuda a construir una mejor sociedad, a vivir mejor desde los principios evangélicos, desde lo que Dios nos propone, el reino aquí en la tierra, empezarlo a hacer presente, el amor, la justicia, la verdad, la fraternidad, la caridad, la solidaridad, todos estos principios que nos van a ayudar a ir formando el reino en este mundo. Entonces, no estamos lejos de poderlo construir, porque mucha gente piensa, para construir el reino de Dios es imposible. Solamente necesitamos gente de buena voluntad, que tú quieras construir este reino, que tú quieras hacer posible el reino de Dios. Y por eso nosotros decimos que la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a hacer un tejido social mejor. Que en eso consiste, que la Iglesia nos ayude a crear un mejor tejido. Porque un tejido dañado es un tejido que está muerto. Y no queremos un tejido social muerto, porque entonces quiere decir que la sociedad está perdiendo vida. Nosotros no queremos eso, queremos un tejido social sano. Y un tejido social sano son buenas familias, buenos principios, y nos ayuda a construir una mejor sociedad. Que esto es lo que propiamente propone la doctrina social
de la Iglesia. Y pues ojalá que nosotros, al escuchar todos estos pequeños conceptos, nos ayuden a animarnos a construir un mejor mundo, una mejor sociedad. Para construir un mejor mundo no necesitas irte a Jerusalén, que ahorita están en una situación bélica, o irte a Ucrania. Para construir un mejor tejido social necesitas cuidar de tu familia, necesitas lo básico, ser mejor persona. Así se construye un mejor tejido social. Aunque a veces nos cuesta por nuestras limitaciones personales, nuestras propias situaciones emocionales que podríamos tener, pero sin embargo estamos llamados a construir un mejor mundo para nosotros y para los demás. Casi quisiera terminar y diría que la doctrina social de la Iglesia es una animación, una coordinación, una articulación con las instituciones y movimientos eclesiales que nos ayudan a hacer una mejor estructura. Por eso la doctrina social de la Iglesia nos invita a generar mejores estructuras para los demás. Aquí en la diócesis tenemos vicarías, tenemos decanatos y tenemos parroquias. Esta es nuestra estructura, pues hay que mejorarla y hay que hacerla cada día mejor. Y hay que ir vinculando. La doctrina social de la Iglesia nos invita a vincularnos. Y a vincularnos quiere decir en todos los sectores, el sector político, el sector económico, el sector cultural, el sector intelectual. En todos los sectores nos tenemos que ir vinculando, porque lo que la Iglesia propone es un mejor mundo para todos. Eso es lo que propone en pocas palabras, el bien de la persona humana. Y si la persona está bien, nuestra sociedad estará bien. Si la persona está mal, nuestra sociedad estará pésimamente mal. Eso es, a grandes rasgos, la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, esperemos que con esto hayamos aclarado algunas dudas, algunas pautas que demos que nos ayuden a ir comprendiendo de qué se trata la doctrina social de la Iglesia. No sé cómo andamos de tiempo, pero quisiera casi finalizar invitándoles a que ustedes en casa pueden hacer este ejercicio y hacerlo bien. Leer el Evangelio de San Juan 6:1-27, que nos habla de la multiplicación de los panes. Y que es muy hermosa esta versión que nos da San Juan, y que nos dice cuál es la reacción que tienen los discípulos ante la acción que Jesús les pide. ¿Qué les pide Jesús a sus discípulos? Pues nada más ni nada menos que les pide algo que es fundamental: denles ustedes de comer. Y ahí empieza todo un embrollo. ¿Cómo les vamos a dar de comer a tanta gente? Y esto dificulta. Y a veces nosotros también ponemos peros al Señor, le ponemos peros a Dios. ¿Cómo voy a cambiar este mundo, Señor? ¿Cómo tú me pides a mí, que soy frágil, débil, a veces inconstante, pecador, etcétera, cambiar este mundo? Bueno, pues el Señor confía en ti, así como confió en sus discípulos. También el Señor te pide cambiar este mundo. Dale tú de comer a este mundo. Y ante esta realidad, yo te diría, ¿cuál es la visión de los discípulos? ¿Y cuál es la visión de Jesús? ¿Cómo nos comportamos nosotros como discípulos? Uno de los discípulos le dice a Jesús: no alcanza el dinero. ¿Y cuántas veces nosotros decimos: ¿cómo voy a ayudar a los demás si no tengo dinero? No tengo con qué pagar, con qué dar. Eso es un apego técnico. A veces nosotros nos apegamos a las cosas de este mundo,
Andrés, por su parte, se niega, dice, no podemos ayudar. Es un apego al sufrimiento. Muchas veces la gente se apega al sufrimiento y dice, es que yo no puedo hacer nada, es que mi mamá está sufriendo, o es que mi niño está sufriendo, o es que mi esposo está sufriendo y no puedo hacer nada. Eso es un apego, pero es un apego del sufrimiento. Pero ¿qué nos presenta Jesús? Jesús nos invita a mirar al cielo. Y mirar al cielo significa mirar no hacia el cielo de arriba, sino hacia tu interior. ¿Qué puedes dar a los demás? Y centrarte entonces en Dios. Encontrar que Dios tiene una respuesta para lo que estás viviendo. Dios tiene una respuesta diferente a cómo tú quieres responder a tus realidades. Pues con este ejemplo quisiera yo ir concluyendo e ir terminando. Que ojalá ustedes puedan hacer esta pequeña reflexión de este evangelio en la multiplicación de los panes. Dios también te invita a compartir, a dar. La doctrina social de la Iglesia es hacer que el hombre descubra que es una fuente de vida, que es una fuente inagotable de gracia de Dios. Pues, sin más, quedaremos en algunos puntos esenciales que son fundamentales. A veces nosotros decimos cómo ayudar. Y cómo ayudar a los demás, cómo ir generando un bienestar para los demás. Pues miren, nosotros seguimos en esta realidad de nuestra diócesis trabajando. Les debía el teléfono y la dirección de la casa de pastoral. En el momento se encuentra la casa de pastoral en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la calle Chalco, esquina con Soyanquinalpan, Colonia Solidaridad, segunda sección, Tultitlán. El teléfono de la oficina es 55 87 26 790. También quisiera recordarles algo. En este lugar ustedes pueden llevar su medicamento, ¿sí? Pueden llevar el medicamento que está caducado para no contaminar el ambiente, ¿verdad? Y también para evitar que se revenda este medicamento, porque muchas veces gente con mal corazón o con malas intenciones revende estos medicamentos que ya no pueden ser que utilizables. ¿Por qué? Porque ya caducaron. Entonces les invitamos a llevar a este lugar sus medicamentos caducados para no contaminar el ambiente y para que no se preste para reutilizarlo. Y también si ya tienen medicamento en buen estado que no utilizan, pueden llevarlo también ahí para donarlo a las personas que están requiriendo algún medicamento para sus necesidades. También ahí se encuentra la doctora, ella está atendiendo de 9 a 1 de la tarde, la consulta es totalmente gratuita, la finalidad es ayudar a las personas que tengan algún padecimiento y poderlos canalizar. La doctora, si se necesita que otra situación, ella pues los canaliza. Entonces ahí está esta ayuda que se está dando desde la diócesis y que pues genera un bien para nuestra diócesis, para nuestras comunidades. También les seguimos invitando a cada uno de ustedes a generar conciencia de cómo podemos ayudar a nuestros hermanos. Que esto que se hace se vaya multiplicando, que sea una cadenita de hacer el bien, que nosotros podamos ir haciendo el bien y mejorando nuestras realidades. También un comercial muy corto, los invitamos a todos los agentes de Pastoral Social el día, me parece que es 20, martes 20,
al retiro que tenemos, retiro de Cuaresma de los agentes de Pastoral Social. El retiro tiene todo el tinte de ayudarnos a encontrar con el Señor, para renovarnos en la gracia y para vivir este tiempo cuaresmal especial y para ir generando una manera de cómo seguir ayudando a nuestros hermanos. Recuerden, es importante recargarnos para dar. No puedes dar y dar y dar sin haber antes recibido. Y lo que necesitamos recibir pues es a Dios. Y por eso se ha hecho este retiro con la finalidad de que nuestros hermanos que están en la pastoral social puedan reactivarse para seguir ayudando a nuestros hermanos necesitados en las diferentes parroquias. De todas maneras, cualquier persona que guste participar está abierto, no es porque es un retiro, no hay ningún problema, y la finalidad es ayudarles a reencontrarse con nuestro Señor. Pues no sé cómo estemos de tiempo, pero vamos terminando. Quisiera agradecer al Padre Didier su disponibilidad para prestarnos estos micrófonos, para seguir ayudando a dar a conocer todo lo que hace la pastoral social en nuestra diócesis y para que ustedes sigan conociendo un poquito de lo que hace la doctrina social. Pues les agradezco, me retiro con una oración. Pidámosle al Señor pues porque este tiempo de conversión, este tiempo de cambio nos siga ayudando a transformar nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos concedes. Te agradecemos la vida, te agradecemos los dones que nos das y te pedimos que nos ayudes a ser generosos con los demás, a saber transformar la vida de los que nos están necesitando. Ayúdanos a llevar tu amor, tu paz, tu alegría, tu gracia. Pero principalmente, Señor, llénanos de tu amor para poderlo compartir con nuestros hermanos que más lo necesitan. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que siempre intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.